Vale, perfecto. Bueno, muchachos, como les venía comentando, el tema de hoy está en relación con lo que hicimos el día lunes, es decir, con los temas de procesos simples en Coco y el tema de reciclos, ¿listo? Como ustedes ya sabrán, el día de hoy vamos a trabajar en Octave. Entonces, primero que todo, vamos a plantear el modelo. Es un modelo de reciclo, es un balance de materia sin reacción química muy sencillo, que se puede resolver de una manera muy fácil a través del uso de herramientas computacionales. Pero pues también es necesario recordar, pues es el objetivo también de este curso, recordar cómo funcionan este tipo de modelos y cómo funciona pues un balance de materia muy sencillo, el que estamos aquí desarrollando. Entonces inicialmente lo vamos a leer. Dice que se piensa desalinizar agua de mar. Entonces ingresa agua de mar usando el proceso de ósmosis inversa. Y utilizando los diagramas calcular la velocidad de extracción de salmuera de desperdicio, es decir, cuántas salmueras está generando, la velocidad de producción de agua desalinizada y la fracción de salmuera que sale de la celda de ósmosis para ser recirculada. Profe, disculpa, ¿estás presentando? No, todavía no, perdón. Ya. Bueno, entonces este es uno de los libros que desde mi punto de vista están mejor explicados para lo que es el balance de materia y energía. Y pues BDC sacamos este ejercicio. Entonces está ingresando agua de mar a un flujo de 1000 libras por hora y con una concentración de sal de 3.1%. Esta agua se va a mezclar con el reciclo de la salmuera para obtener una concentración constante de 4% de sal. Pasa a una celda de ósmosis inversa, en la cual sale el agua desalinizada, 500 partes por millón de sal, y pues una corriente, la cual se divide en el reciclo y en el desperdicio, que sale una concentración de 5.25%. ¿Listo? Entonces, este problema es muy sencillo de realizar. Al final lo que nos están pidiendo pues son los flujos dentro de esta corriente, dentro de esta corriente, dentro de esta corriente, dentro de la corriente de desperdicio y del reciclo de salmuera. Y tenemos la ventaja de que conocemos todas las concentraciones. Entonces el modelo es simplemente un modelo matemático, un modelo algebraico, el cual vamos a plantear a continuación. Entonces vamos a ir aquí el board, pongo en negro. Ustedes me pueden ir ayudando con este proceso. Es muy sencillo. Aquí entra un flujo de alimentación de 1000 libras por hora con una concentración de salmuera, o de sal en este caso, de 3.1%. Aquí pues podemos definir que estos son los datos de entrada, ¿no? Aquí va un flujo de salida con una concentración de salmuera. Digamos que esta es la corriente 1, digamos que esta es la corriente 2, nombremos esta 3, nombremos esta 4, nombremos esta 5 y nombremos la que se recircula 6. ¿Listo? Entonces la concentración de salmuera en 6, perdón, en 4 va a ser igual a 500 partes por millón. ¿Listo? Pues obviamente esto toca cambiar la concentración. Y la concentración aquí en la de salmuera, en la corriente 5, es de 5.25%. Esto es en términos generales, es lo que nos está diciendo el ejercicio. Además, pues tenemos que calcular unos flujos, tenemos que calcular el flujo en 2, el flujo en 3, el flujo en 4, flujo en 5 y flujo en 6. Y ya, pues técnicamente eso es todo lo que tenemos del ejercicio. ¿Listo? Pues la metodología que de pronto nosotros nos enseñaron es identificar dónde está la mayor cantidad de información y empezar a hacer balances de cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, pues, inicialmente se proponía de pronto, aquí se pueden generar 1, 2, 3 y 4 volúmenes de control, o sea, lo cual cada uno de esos volúmenes de control genera una ecuación. ¿Sí? Entonces, pues no
La idea es plantear todo el sistema de ecuaciones y resolverlo de forma simultánea. Obviamente también se puede resolver por sustitución, pero pues en este caso vamos a plantear inicialmente todo el sistema de ecuaciones. ¿No? Bueno, muchachos, entonces pues ya es hora de que ustedes me ayuden. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo planteamos los balances? ¿O cómo ustedes abordarían este problema? ¿O les parece si quieren échenle 10 minuticos de cabeza y nos volvemos a encontrar en 10 minutos para que me muestren cómo les quedaron sus balances? Muchachos, ¿están por ahí? Sí, sí, en Sí, 10 minutos nos profesor. Sí, encontramos. señor. Entonces, 10 minutos para que le echen cabeza. Vale, listo. Entonces, los voy a dejar presentando la pantalla, pero me voy a callar 10 minuticos para que ustedes revisen y planteen en su cuaderno los balances de materia. Profe, qué pena, es que llega un poco tarde, pero ¿solo hay salmuera o qué más hay ahí adentro? Almuera y agua. Ah, bueno, gracias.
Chicos, ¿cómo nos fue? Muchachos. Muchachos. ¿Andan por ahí todavía? Sí, profe, un momento, Ah, bueno. por favor. ¿Cómo van? ¿Ya casi? Ay, muchachos, futuros ingenieros. Ese balance es fácil. Chicos, ya podemos empezar. Sí, podemos continuar. A ver, ¿quién me ayuda? Sí, profe. Listo, entonces ayúdenme con el balance global. ¿Cómo les quedaría? Que el flujo 1 es igual al flujo 5 más el flujo 4. Ok, listo. Balance global por componente. Que la composición del flujo 1 por el flujo 1
sería igual a la composición del flujo 5 por el flujo 5 y lo mismo con 4. Listo. ¿Qué otro balance plantearon? Bueno, ya de ahí se puede sacar. Este es un sistema 2x2, donde ustedes desconocen F5 y F4 y el resto lo conocen, ¿no? Todo lo que está en azul. O sea, la intuición ya nos dice que aquí podemos resolver y sacar F5 y F4. ¿Listo? Pero pues, lo que queremos es plantear todo un sistema de ecuaciones. ¿Con qué seguirían? Con el balance de la celda, Listo, balance de la celda. ¿Cómo quedaría? el flujo 2 es igual al flujo 3 más el flujo 4. Que ahí nos salen tres incógnitas más. No, dos incógnitas más, ¿no? ¿Cómo quedaría la cuarta ecuación? O sea, ¿cuántas incógnitas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Damos 5 incógnitas, necesitamos 5 ecuaciones. Van 3, necesitamos otra ecuación. Profe, la del reflujo, que el flujo 3 es igual al flujo 5 más el flujo 6. Listo, que ahí nos amplió en una las incógnitas, ¿no? Entonces ya tenemos planteadas las 5 incógnitas, pero nos faltan 2 ecuaciones. ¿Qué? Nos falta una ecuación. Sería la del punto de mezcla, que sería F1 igual a F2 más F6. Ok, no sé, No, pero Sería F1 más F6 es igual a F2. Sí, perdón. listo, pues sí, pues sería por de esta que conocemos, de que esta conocemos esto y de esta conocemos, desconocemos F6 y desconocemos F2. Entonces tenemos, a ver, que tenemos incógnitas acá, F5, F4 y F5 se repiten, F2, F3, F5, aquí se repite y F2 se repite y F6. ¿Listo? Ah, sí, faltaba la de F6. Listo, pues entonces está el sistema de 5 ecuaciones con signo incógnitas. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues sería primero resolver los flujos 4 y el 5 y después No, simultáneamente. quiero resolverlo todo al mismo tiempo. Ah, Estoy terco, estoy necio. Podríamos pasar como todos los flujos hacia un solo lado e igualar todas las ecuaciones a cero para hacer un planteamiento de... ¿Matricial? Ajá. Sí, me parece la idea, pero no todo. O sea, lo que es F1, lo que todo tiene F1, debe dejarse al otro lado de la igualdad, porque es el vector independiente. Es decir, de la ecuación 1 vamos a correr F1 igual a F5 más F4. En la ecuación 2 vamos a poner F1 por X1, S, igual a F5 por X, S5, más F4 por X, S4. De la ecuación 3 vamos a poner 0, igual, o sea, 0 es en F1, igual a F3 más F4 menos F2. La ecuación 4 va a ser 0 también, igual a F5 más F6 menos F3. Y en la ecuación 5 vamos a agarrar y nos vamos a decir que F1 es igual a F2 menos F6. ¿Listo? De tal manera que todo lo que está a este lado de la igualdad es el término de los independientes. Y aquí pues tenemos una matriz, que esta matriz la podemos organizar y poner en términos de F2, F3, F4
F5 y F6. De tal manera que esto me quede en F2 0, en F3 0, en F4 0, en F5 1, en F6. Ah, no, en F4 no es 0. En F4 1, en F5 1, en F6 0. Y sería F2 0, F3 0, F4 XS4, F5 XS5 y F6 0. Aquí sería F2 menos 1, F3 1, F4 1, F5 0, F6 0. Aquí sería F2 0, F3 menos 1, F4 0, F5 1, F6 1. Y de acá F2 1, F3 0, F4 0, F5 0 y F6 menos 1. Listo. Y esto es pues un vector de los términos independientes y pues las Fs son las incógnitas. Entonces nos queda un sistema A por X igual a B. Entonces se puede resolver muy fácilmente a partir de matrices. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a meter en Octave. Vamos a ver si abrimos aquí Octave. Pues aquí en el editor pues tenemos que definirle que lo que vale F1 pues es un valor que es igual a 1000 libras por hora, X1 de S que es igual a, o que XS1, perdón, es igual a 3.1%, o sea, 3.1 entre 100. X, ¿qué más necesitamos para las ecuaciones? XS5 y XS4. XS4 viene a ser igual a 5000 partes por millón. Ah, bueno, entonces tenemos que pasar estas partes por millón. 5000 partes por millón lo tenemos que pasar a concentración, a fracción. Por favor, ayúdenme con esta conversión. ¿Cuánto les daría? ¿No son 500, profe? Ay, no sé, pero si nos hicimos bien. Sí, son 500. Perdón. Listo, entonces ayúdenme cuánto es 500 partes por millón en fracciones. Profe, hay una compañera escribió en el chat. ¿A cuánto te dio? 0.005. Ok. Listo, entonces vamos a definir que X4 es 0.005. Gracias. XS5 sería igual a 5.25 dividido entre 100. Y pues no conocemos más, ¿listo? Ahora tenemos que armar las matrices. Entonces vamos a armar la matriz A del término independiente, que sería igual a 0, 0, 1, 1, 0, punto y coma, porque cambia de más abajo. 0, 0, 0, 0, XS4, XS5, 0, menos 1, 1, 1, 0 y 0. Ah, pero que me falta un espacio acá, porque si no me lo toma como un 10. Y aquí sería 0, menos 1, 0, 1, 1. Aquí, pues 1, 0, 0, 0, menos 1. Esto, pues, esa sería la matriz de los términos independientes, perdón, de los coeficientes, que sería la matriz A. Y la matriz de los términos independientes, que sería igual a, pues esto, F1. Bueno, pero es un vector, ¿no? Bueno, pues ponemos así y después lo transponemos. F1 por X S1, no, X 1S, no sé dónde salió este último 1. Vamos a borrarlo de acá. X S1, S1 se llama. Para que tenga homogeneidad. S1
el siguiente término es 0, el siguiente término es 0 y el siguiente término es F1. Listo. Esto lo vamos a transponer porque recuerden que necesitamos eso en forma de vector. Y pues al final hacemos un comando que se llama inline, creo que se llama, linsolve. Linsolve. Okay. Entonces decimos que la solución es igual a linsolve, en este caso A, B. Y listo. Podemos poner esto así. Vémonos de este código. Display X, X1 y Y. Bueno, no, es que esto es solo teniendo dos variables. Ok, entonces vamos a poner... eso sería F2, F3. Lo que hace este código es mostrarlo así bonito. Hasta paréntesis cuadrado. Control copy. Sí, aquí. No. Aquí falta una comilla. Abro comilla, cierro comilla, abro comilla. Imagino que quiere ver otra comilla. Pero esta comilla no sirve igual esta comilla. No. Bueno, no sé. El que aquí me mostraría solo F1, F2. Abro paréntesis cuadrado. F2 comilla. Ah, es que la comilla. Sí. Debe ir acá. ¿Cómo? No, no me suena porque no cambió el colorcito. Él debería cambiar el colorcito. No, pero tacho. Hasta aquí se supone que es un código. Vamos a copiar todo esto. Le ponemos coma y metemos el siguiente código. Pero es que mire que no cambié el... No cambié la... Cuatro. Bueno, coma F5. Coma 6. Pero mire que este sí cambió de colorcito. X4, X5. Listo, corrámoslo a ver. Digamos que se llama, vamos a dejarlo aquí en el script, bueno, si dejémoslo acá, que se llama reciclo. Y que me salió. Sí, el problema es en esto. No. Sí, no, la verdad no supe cómo hacer esta parte. Ahorita la borramos y lo volvemos a hacer. Borremos editor y vamos a correr. Entonces se supone que warning
Warning Matrix. Yo tengo una pregunta. ¿Por Dime. qué a la matriz B, cuando la cierra, le pone esa comilla? En el código de octava, a la matriz B, cuando la cierras, le pones una comilla. Para que se vuelva traspuesta. Para que se vuelva una Gracias. traspuesta. Porque es que yo la metí como un vector fila, pero pues hay que recordar que eso es una columna. Bueno, pero me está produciendo un error. O sea, no me está solucionando el sistema. Me está diciendo que hay una singularidad. Más, no tiene lógica ese último negativo ahí, ¿no? No cuadra ese negativo ahí. Entonces, problema, ya sea en el modelo matemático que planteamos o en el desarrollo que hicimos aquí en Octave. Ok, entonces vamos a revisar. Vamos a empezar revisando este dato de las 500 partes por millón. Ok, vamos a mirar acá. Partes por millón a porcentaje. Creamos la Wikipedia, nos dice que 10.000 partes por millón es un 1%. Eso quiere decir que, no estoy diciendo que ese es el error, pero vamos a ver si nos confirmamos. Esto quiere decir que 500 partes por millón en una relación de 10.000 partes por millón es un 1%. Y a su vez, sería, para dejarlos en el porcentaje, sería 100. Y entre 1000, ¿no? Entre 100. ¿Listo? Entonces eso sería, entonces calculemos eso. Entonces sería 500 dividido entre 10.000. Bueno, digamos que esto se va a la variable A. 500 dividido entre 10.000. Y después A lo voy a dividir entre 100. O sea, 5 por 10 a la menos 4. A la menos 4, eso es un 0, ¿así? ¿5? ¿Triple 0, 5? ¿Sí? ¿Creo que sí? Sí, profe, sí. Ok, entonces vamos aquí al editor y revisamos, nos falta un 0. Vamos a ver si eso modifica en gran manera nuestro resultado. Y vamos a correr la simulación nuevamente. Sigues con una singularidad. Hay una singularidad, mire que por eso no me está generando el resultado. A ver, ¿cuánto me genera el resultado? Perdón, esto no era lo que yo quería ver. Era X. Listo. Sigue habiendo un negativo. Lo cual pues no es... ¿Tienes cartón, mami? La caja del gato. La caja del gato. Miremos entonces, ahora sí nos toca mirar las ecuaciones. O sea, no era tan fácil el problema. Bueno, no sé, yo tenía un planteamiento de ecuaciones diferente. Yo había planteado las ecuaciones aquí de esta forma. Había planteado el balance general. No sé si porque si eso afecta o no, pero había planteado el balance general. Había planteado el balance por componente. Había planteado como tercer balance efectivamente el de la celda. Como cuarto balance el de sal de la celda, sabiendo que, recuerden que este es un punto de división, dividido únicamente flujos, más no concentraciones. Entonces, la concentración de aquí también es XS5, y la concentración de aquí también es XS5.
Recuerden que este divisor es un divisor de flujos, más no de materia. Entonces, esta corriente 4, pues implica que vamos a tener ese cuarto balance, un balance de componente en la celda, que nos dice que F2 por la concentración de S2 es igual a F4 por la concentración de S en 4 porque aquí es un 4%. No sé si no lo dibujé, sí, creo que no lo dibujé, pero aquí nos dice que queda un 4% de sal. Y eso más F, ¿qué es? F3 por XS en 5. Y el quinto balance, pues ahí sí es el balance de este punto divisorio, o el reciclo, porque la de los dos me sirve. Entonces digamos que es F6 por, F6 es igual a F3 más F5. Entonces, donde tenemos como incógnitas F4, F5, F4, F5, F3, F4 pues ya la pusimos. Bueno, no, pero únicamente las incógnitas nuevas. F4, F5, F3, van 3 incógnitas. F2 lo conocemos, no, F2 no lo conocemos. Van 4 incógnitas. Y F6 no lo conocemos, van 5 incógnitas. Obviamente estoy únicamente repasando las que no conocemos. Que sí conocemos F1 y XS1. XS4, XS5, conocemos XS2, conocemos XS4 y XS5, que recuerden aquí, todos tienen la misma concentración. Entonces, pues tenemos un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. ¿Listo? Que de la misma manera se plantea en MATLAB, se plantea el sistema de ecuaciones, dejando los términos independientes al lado derecho de la ecuación. Bueno, en este caso el lado izquierdo, me quedaría F1 igual a F4, pongámoslo completo, a 0F2 más 0F3 más F4 más F5 más 0F6. Aquí tenemos F1 por XS1 igual a 0F2 más 0F3 más XS4F4 más XS5 F5 por 0F6. Más 0F6. Aquí tenemos el término 0 igual a menos F2 más F3 más F4 más 0F5 más 0F6. Aquí tenemos el término 0 igual a menos X2 F2 más F3 por XS5 más F4 por XS4. Y aquí el último término sería 0 igual a 0F2 más F3 más 0F4 más F5 menos F6. ¿Listo? Y entonces en ese sistema de ecuaciones, pues yo ya lo había montado. Vamos a abrirlo. Está aquí en Dropbox, American. Modelamiento y simulación, Octave, y este se llamaba reciclo. Listo, entonces aquí tenemos, sistema 0. Aquí yo tengo un cambio de notación, porque yo lo había anotado de manera diferente, pero pues es la misma idea. Miren el último término, que es el término de los independientes, F1 por XS1, 0, 0 y 0. Otro sí tiene una ligera variación porque yo lo tomé algo diferente. Y bueno, pues aquí simplemente resolverlo de la misma manera. Aquí no lo transpuse con el B, pero pues si quieren lo ponemos así más bien, como para que quede homogéneo. Y a ver si de pronto se podría hacer un error, ¿no? A ver. Y
Corremos la simulación nuevamente. ¿Qué pasó? Allá. Y vamos a ver que aquí están los flujos. F2 es 1720, o sea, lo podemos comprobar ahorita más adelante, en los minuticos que nos quedan de clase. F1 sabemos que es 1000, F2 1720, F3 413.46, F4 586,54, F5 720 y F6 1306,54. ¿Listo? Entonces esos serían los flujos. Entonces podemos compararlo con lo que está por acá. 1000 más 720, que es el reciclo de salmuera, pues da 1720, que es lo de F2. Y esos 1720 menos F3, que es el agua, sale F5, que se, ¿qué? Ya me hice bolas. Espera que montamos aquí la anotación. A ver, hagamos una cosa, a ver si me puedo llevar esto para allá abajito. Ah, no, pues esto no se deja. Bueno. 3 sería 413. 3 más 6 da 5. 3 más 6. Ok, no, 3 más 6 da 5 no. 3 más... Sale 3, se devuelve, sí. 3 es igual a 5 más 6. Ah, pero es que yo tengo una notación diferente. Ay, sí, olvídenlo. Olvídenlo. Con mi notación, ¿cómo viene siendo? Es que yo lo noté diferente. Sí, aquí. Sí, lo noté diferente. Aquí esto es F1, F2, este es F6 para mí, y este es F5. Y este es F4. Por lo tanto, este es F3. Listo, entonces, F6 es igual a F4 más F5. Mire, F6 es igual a F4 más F5, 54. O 6, 8 y 2, 10, 0 llevo 1, 7 y 5, 12 y 1, 13. Listo, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? Pues no sé por qué con el balance que ustedes generaron, no dio. No sé si lo metimos mal, nos quedó mal, algo mal, pero pues hay que revisar ese tema de balances, ¿no? Siempre es algo que todos sabemos, pero algunas veces se nos olvidan un poco las cosas. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Del código o de algo? Profe, me dejas eso, te iba a decir. ¿Listo, chicos? Entonces, pues, si no es más, pues no les voy a dejar tarea para este fin de semana, porque igual ya tienen lo que tienen que entregar mañana. Simplemente revisar la parte de reactores que trae el libro de escena. ¿Sí se acuerdan del libro de escena que les dije? Que pueden consultar en línea. Revisar la parte de reactores químicos, que es lo que vamos a hacer el día lunes. ¿Listo? Vamos a pasar con la parte de reactores. El día lunes vamos a ver cómo funciona en el simulador. Vamos a ver un caso, un reactor adiabático, un reactor de pared constante, vamos a ver un reactor estequiométrico y vamos a ver el día jueves pues lo que es el planteamiento de los sistemas de reacción y su solución en Octave. ¿Qué fue una pregunta? El libro que nos compartió, ¿cierto, profe? Profe, me deja ver un momentico ahí en el Octave los resultados que le botó Octave. Sí, el libro de escena, ¿sí se acuerdan? Les mostré alguna vez un libro de escena que era un argentino que tiene todo un libro en línea para que ustedes los puedan descargar. El que tenía la parte de modelamiento para biodigestores. Ese es el libro de escena.
Profe, una pregunta. Cuéntamelo todo. ¿El trabajo de mañana toca enviarlo al correo o hay un espacio habilitado en Drive? O Moodle. No, pues que por Moodle yo no me voy a esa plataforma hace un furgo. ¿Cómo hacemos? ¿Será que es muy complicado habilitarlo en Moodle? Pero todos ustedes están inscritos en Moodle, pregunta. Igual si uno no está inscrito en el Escolariza, hay creo que un código con el que uno puede ingresar a esta clase. Si no estoy mal. Bueno, hagamos una cosa. Yo por la mañana me pongo cacharriel del Moodle para que lo puedan subir ahí, ¿listo? Y le genero la rúbrica de evaluación y todo eso. Si me salió galleta, si me dio duro, pues ahí les comparto un correito, ¿listo? Obviamente no creo que me lo vayan a mandar a las 8 o 9 de la mañana. Creo que no, ¿cierto? ¿Así? No, profe, pues el plazo hasta medianoche. Totalmente. Vale, chicos. Entonces, si no hay Profe. más dudas, dime.